Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí en la manzana de la discordia. Lamentablemente, nuestro amigo Pancho Garfias anda malo, le dio COVID. Pues aquí el que no cae resbala. Ya saben que todos hemos pasado por esto. Ojalá ustedes sigan cuidando. Le mandamos un saludo a Pancho, que no tenga muchas molestias, que se recupere pronto. Y por lo demás, pues sigámonos cuidando porque el COVID está repuntando. Hoy es viernes 9, otro fin de semana se acerca. Hemos pasado otros 7 días llenos de noticias y pues quizá pudiéramos escoger 2 de ellas a riesgo de parecer repetitivos, pero no cabe duda que está siendo el tema permanente. Y el tema permanente en lo nacional está siendo esto de la reforma electoral. Ustedes saben y estar enterados que el señor presidente desde hace ya meses anunció mandar una iniciativa al Congreso para hacer modificaciones a la ley electoral. Aquí quiero aclarar una cosa. En materia electoral, nuestro país tiene 4 leyes, no una, sino 4, que regulan los diferentes aspectos de la vida electoral. Pues bien, la iniciativa que anunció el señor presidente estaba referida, por un lado, a hacer cambios constitucionales, que como ustedes saben son los de mayor importancia y calado, y aparte hacer cambios a las leyes reglamentarias. Esa iniciativa la turnó y fue la que fue sometida en días recientes a la aprobación de la Cámara de Diputados, y como se requerían los 2/3 de los presentes, Morena no logró tener los 2/3 y por tanto pues no fue aprobada, de tal manera que esa iniciativa fue retirada. El presidente rápidamente anunció también que en caso de que eso ocurriera, él tenía un plan B, y el plan B era entonces, si le regresaba la iniciativa referida a modificación constitucional, sometería al Pleno una iniciativa para reformas legales. En este caso, lo que fue llamativo es que no acababa de retirar la primera durante la noche, cuando a media madrugada turnó la otra iniciativa, lo que resultó no sorprendente, pero sí sorpresivo. Sabíamos y estábamos avisados de ello, pero fue de inmediato el segundo paquete. El segundo paquete cursó un proceso pues, que ya también estamos habituados, ¿no? Saben que el señor presidente cuenta con su mayoría y literalmente la usa en el sentido más estricto de la palabra. La palabra formal es someter a la Cámara de Diputados una iniciativa, y cuando se dice someter es proponer para que el Congreso, en este caso, empezando por la Cámara de Diputados, la discuta, la modifique, la aprueba, la discuta y finalmente salga adelante. Pero el señor presidente le gusta el término estricto, las sometió. Y lo que hace es, le manda la iniciativa a los suyos con la instrucción de que la aprueben ya y sin un cambio de ni siquiera una coma. Pues así ocurrió, porque lo primero que hicieron llegando la iniciativa de las reformas legales fue someter a la discusión si valía la pena discutirla. ¿Y qué creen? Resolvieron que no valía la pena discutirla y ni siquiera leerla, porque son muchas hojas y son 450 modificaciones. Analizarla, simplemente leerla hubiera tomado días. Estudiarla, discutirla, hacer foros de discusión, invitar especialistas hubiera tomado mucho más. Entonces lo primero que hicieron fue dispensar su lectura. Dispensada la lectura, pasamos al segundo término. La pasamos a votación, los que estén por la afirmativa levanten la mano, ¿y qué creen? Que todo el sector Morena levantó la mano, con lo cual quedó automáticamente aprobada la reforma a los ordenamientos legales. Así es que la Cámara de Diputados ya lo aprobó y por tanto pasa a la Cámara de Senadores. Ahora, detengámonos solamente en un punto. ¿Cuál era el contenido de la primera y de la segunda? En el caso de la primera, la de mayor importancia, era cambiar la composición del Consejo General del INE, que como ustedes saben está compuesto por 11, él proponía reducirlo a 7, se escogen de una manera determinada a través de un procedimiento que ha sido elaborado a lo largo de los años, buscando que se seleccione a los idóneos, a las personas que por su competencia, su calidad moral, sean capaces y responsables de realizar esa importante tarea. Y él propone un cambio y es que se escojan de manera diferente, concretamente que se sometan a la votación popular, en cuyo caso la pregunta es, ¿y cómo se hace la lista de los candidatos? El que se quiere inscribir va y se inscribe y entonces vota, no.
Su propuesta es que hay una lista de 60 candidatos. 20 los va a proponer el Poder Ejecutivo, le hace él, 20 la Cámara de Diputados, que como ellos tienen mayoría, pues entonces serían otros 20 de él, o preponderantemente de él, y otros 20 el Poder Judicial. Ustedes saben que también el Poder Judicial, el señor presidente, goza de amplia simpatía e influencia. Entonces, pues el resultado final era que de 11 magistrados, de 11 consejeros, iban a resultar 7, que serían en su mayoría favorables a Morena, de tal manera que, digamos, el truco no estaba nada difícil de identificar. Junto con esto se proponía el cambio de la composición de la Cámara de Diputados, en lugar de 500, que fueran 300, y seleccionados de una manera diferente, que es el principio de proporcionalidad. No me voy a detener en ello porque es un tema técnico complicado, pero el resultado básicamente era que la proporción de los diputados resultantes en términos de votación presumiblemente favorecerían al partido mayoritario, en este caso Morena. Y otras modificaciones en las cuales no me voy a detener, pero finalmente iban en el sentido de recortar al instituto y hacerlo más favorable a la fuerza que él representa. Bueno, ya que no pudo pasar la reforma constitucional, entonces pasó el plan B. Y el plan B es el que se acaba de aprobar. ¿En qué consiste? Estas dos que mencioné quedaron atrás, pues no se pudieron, pero entonces el plan B consiste en practicarle un severo recorte a la institución. Contiene disposiciones como recortar varias áreas del Instituto Nacional Electoral, fusionarle en una sola. Por otro lado, recortar el número de delegaciones. Ustedes saben que el país está compuesto por 32 entidades y 300 distritos electorales. Él proponía, y así fue aprobado por la Cámara de Diputados, reducir el número de delegaciones distritales a 260, todo ello con el argumento de ahorrar en beneficio de destinar más recursos a otro tipo de actividades, preponderantemente programas de bienestar social. Bueno, por otro lado, propone que es un aparato muy costoso que está básicamente constituido por un servicio civil de carrera, es decir, personas que han llegado mediante un proceso de selección cuidadoso y que después hacen carrera en la institución, ¿no?, a base de un sistema meritocrático que les permite ir ascendiendo en función de la experiencia y conocimientos. Evidentemente, un sistema así pues es más estable, dura más tiempo, se especializa, y el señor presidente piensa que eso es una cosa innecesaria, que basta con que haya personal suficiente con motivo de las elecciones y por tanto, ¿para qué queremos un servicio civil de carrera? Que el instituto cree plazas, digamos, temporales mientras hay elecciones y luego adelgace, una vez más, con el argumento de ahorrar dinero. En general, el contenido de la reforma debilita a la institución y el que la debilite, pues la hace más dependiente, digámoslo así, del Poder Ejecutivo. Bueno, pues habiendo sido aprobada, la turnaron al Senado, de tal manera que ahora la pregunta es qué iba a pasar en el Senado. Y para empezar, la primera pregunta era, ¿será que tampoco la van siquiera a leer? Con las prisas y la indicación de apruébenla como va y ya, pues entonces la primera pregunta es, ¿son capaces de aprobarla sin leerla? Solo que en el Senado la situación es diferente, porque el partido Morena tiene una presencia porcentual menor que en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, el coordinador, en el caso de la bancada de Morena, en la Cámara de Senadores, está el señor Ricardo Monreal, que como ustedes saben, es un agente de Morena que ha insistido en apuntarse como uno más de las corcholatas, pero todo indica que el señor presidente de la República pues no simpatiza mucho con eso. Entonces lo han desde hostilizado hasta, digamos, tolerado. Y la pregunta ha sido si el señor Monreal va a acabar dejando Morena ante esa hostilidad o se va a sostener ahí hasta el final. Lo irónico de la situación es que al pasar la iniciativa al Senado, pues entonces la suerte de esa iniciativa estaba en manos de Monreal, con lo cual Monreal estaba en el filo de la balanza, ¿no? Si en él preponderaba su lealtad a Morena, pues entonces obedecería las instrucciones y la pasaría ya aprobada
para lo cual conseguiría todos los votos posibles. Y como ahí la proporción es diferente, probablemente lo lograría, salvo que los partidos opositores mantuvieran una férrea alianza y lo impidieran. Pero sin embargo, cabía la posibilidad de que Monreal pues cumpliera con los designios del presidente. O bien, dado que ahora estaba en su cancha y en sus manos, pues por lo menos dijera, pues aquí no vamos a hacer el procedimiento exprés, aquí tenemos que cumplir la ley. Entonces, con su permiso, señor presidente, la vamos a analizar, la vamos a leer y por lo pronto no lo vamos a tener lista así de un día para otro. Nos vamos a tardar. Esto nos lleva al asunto de los tiempos legislativos. El procedimiento es que pase a comisiones, las comisiones se instalan, se reparte la iniciativa entre todos los miembros, se convoca a foros de especialistas y se abre un proceso, un procedimiento, un periodo de lectura y de consultas y de deliberaciones. Con lo cual, pues entonces esto se iba a dilar. Resulta que el calendario de la Cámara establece pues que ya quedan muy poquitas sesiones del periodo actual, con lo cual esto se iría fácilmente enero, el que se abriera el periodo de lectura y de consultas. Y esto podría irse mucho más allá. Al irse mucho más allá, entonces empieza a morder los tiempos subsecuentes del proceso electoral y del calendario del Congreso de la Unión. Tomar esta dirección sería no acatar los designios del presidente tal como él suele preferir que ocurra. Entonces ayer estaba la duda, dado que está en la cancha de Monreal, ¿qué va a hacer Monreal? Y con ello Monreal se ponía en el foco de la atención. Monreal podría, en honor de revitalizar, digamos, la imagen pública del Senado, decirle al presidente, pues lo siento mucho, aquí vamos a hacer las cosas a nuestro modo. Durante la mañana parecía indicar que así sería, porque él anunció que no se torturaría el proceso legislativo, sino que sería estudiada pormenorizadamente, sería discutida pormenorizadamente y se convocaría a los foros. Situación que fue felicitada por la oposición diciendo, vaya, ¿no? Finalmente alguien le para los tacos al presidente, por lo menos en lo que hace a la premura por su aprobación. Sin embargo, conforme corrió el día, las cosas cambiaron hasta el punto de Monreal declaró de repente que la pasaría a votación el próximo día 15. Esto quiere decir antes de que termine la semana próxima, lo cual manda una señal diferente y es se va a acatar la voluntad del presidente. De tal manera que, salvo que el señor Monreal nos salga hoy con una noticia diferente, estamos enterados de que si bien no se aprobó el propio día que llegó, se aprobará muy prontamente, con la implicación de que el INE sí resultará afectado por un severo recorte y por una severa limitación que puede, por lo menos, hacerle mucho más difícil la realización de los trabajos. El otro tema que no quiero dejar pasar es, ustedes están enterados que las autoridades judiciales argentinas resolvieron sobre una imputación que pesaba sobre la expresidenta Cristina Kirchner y finalmente la declararon culpable. Culpable de, digamos, mal manejo de fondos durante su gestión como presidenta. No voy a entrar en detalles, pero eso es el cargo. Y la sentenciaron, digamos, a dos cosas. Uno, no podrá volver a ocupar cargos públicos y por otro lado, pues tendrá que reparar el daño del dinero que malversó. En el presente no le afecta, ella en este momento es vicepresidenta, está en el ejercicio de su cargo y lo continuaría, salvo que una vez terminado este encargo, entraría en operación esa sentencia, no podrá volver a ocupar un cargo público. Por otro lado, en Perú, el presidente que tiene poco tiempo, un año, ¿no? Pues de pronto resolvió ante la situación de desequilibrio y de fragilidad que estaba viviendo, decretar la desaparición del Congreso. No lo había hecho cuando 45 minutos después, pues la policía lo apresó en función de un acuerdo del Congreso que lo acusó de haberse desviado, digamos, de la norma y entonces lo detuvo. Esto produjo una respuesta de parte de él de buscar asilo en nuestra embajada y eso fue lo que finalmente solicitó. Ahora, esa es la noticia en América del Sur. La noticia en México es la reacción del presidente. Resulta que tanto la una como el otro son próximos y afines al pensamiento del señor presidente. Califíquese como se califique.
Unos dicen que son de izquierda, otros dicen que no son, pero dejémoslo ahí. Son afines en su posición ideológica. Nuestra política exterior siempre ha establecido un respeto, ¿no?, a la vida ajena de los estados nacionales, a la vida de las soberanías de otros países. Y por tanto, en estricto sentido, pues esto implicaba que el señor presidente y el gobierno mexicano no se pronunciaran. Yo simplemente tomo nota, la autoridad constituida en esos países ha resuelto, esto ocurrió, pues veamos qué ocurre. Sin embargo, el presidente, yendo más allá, como suele ser, ya saben que él es pasadito de tueste, ¿no?, pues entonces rápidamente se aprestó a manifestarle la simpatía a los dos. Al presidente de Perú ya le ofreció asilo y manifiestamente opinó que ambas dos situaciones eran un abuso de parte de la oligarquía. Y volvemos al argumento de él. Ustedes saben que todo lo que pasa en México y según él en el resto del mundo tiene que ver con la acción de los malvados, que son los conservadores, fifís, desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí me ha dado mucho gusto saludarlos, le mandamos un saludo a Pancho y estaremos pendientes en el curso de la semana próxima. Cuídense. Gracias.